En nombre de Cristo Jesús venimos delante de tu presencia dándote toda la honra y toda la gloria. Señor, que tu palabra, Señor, rompa con cualquier candado, Señor, que se haya creado en nuestra alma, Padre. El día de hoy, que tu palabra sea una palabra de libertad a nuestras vidas, Señor. También te pido que tu Espíritu Santo nos respalde, Señor. A ti te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Bueno, pues le doy toda la honra y toda la gloria a Dios que me permite estar aquí delante de ustedes en esta mañana. Le doy gracias porque pues la semana pasada nos llevó a la iglesia de Laredo, Texas, y nos permitió compartir una palabra que el Señor, bueno, pues puso en nuestro corazón para la misericordia y honra y gloria de Dios. Nos permitió ahí compartir en 2 cultos y bueno, uno fue en inglés, entonces ya me certifiqué. No se crean. No supe si me entenderían, pero bueno, no se crean. Sí, gracias a Dios ahí estuvimos y se cumplió el propósito de Dios. Esa es la fe que tenemos, que el Señor siempre que pone una palabra es porque tiene un propósito en nuestras vidas. Amén. Entonces, pues le doy muchas gracias a Dios que nos cubrió, ¿verdad? No fue sencillo, pero en Cristo todo es posible. Saben que en el día de ayer se perdieron una muy buena sesión los varones, los que no pudieron venir. Estuvo muy bueno el discipulado. Estuvimos hablando acerca de, a ver los que asistieron, ¿de qué estuvimos hablando? La esperanza, de la ley, ¿verdad? ¿La qué, perdón? Inspiración, ¿verdad? Que nosotros como hijos de Dios tenemos que dejarnos usar y ser instrumento para aquellos que no conocen de Dios y sembrar un sueño, ¿verdad? Un sueño de fe y esperanza. Y estuvo muy bueno, ¿verdad? Porque gracias a Dios tenemos licenciados aquí, abogados, ingenieros, entonces se pone a todo dar, ¿verdad? Entonces, cuando estábamos ahí analizando todo ese asunto de la ley, pues el Señor traía muchas reflexiones a nuestra vida, empezó a poner muchas palabras y se puso muy padre. Entonces, quería compartirles algo al respecto el día de hoy. Si me acompañan, vamos por ahí al libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, capítulo 32, versículo 9. Y bueno, pues vamos a estar leyendo por ahí esa parte de Moisés. Muy bien. Y si me acompañan, vamos a leer del 9 al 14. Así muy rapidito. Esto se centra en una historia de Moisés. ¿Conocen a Moisés? ¿Sí? ¿Cómo que conocen si ya murió hace tiempo? ¿Cómo que lo conocen? La historia de Moisés, ¿verdad? Sí. Muy bien. No, sí, Moisés estaba hablando con Dios, ¿verdad? Con Jehová en un tiempo y se centra esta historia aquí. Dice, mas dijo Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y yo los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré vuestra descendencia a toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Y aquí el versículo más impresionante dice, y entonces Jehová, ¿qué dice? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Bueno, entonces, ¿saben que cuando Moisés, bueno, esta historia es inmediatamente después de que Moisés estaba en el monte ahí con Dios y le estaba dando las tablas de la ley, de los 10 mandamientos? ¿Han oído hablar de los 10 mandamientos? Amén, ¿verdad? Ahorita les voy a poner un examen a ver si es cierto. Y
En lo que estaba Moisés arriba con Dios, platicando todo el negocio de cómo iba a mover el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel le dice a Aarón, oye, pues ya tiene mucho Moisés arriba, tenía sus 40 días más o menos, ¿verdad? Vamos a hacernos otro becerro, un ídolo, ¿verdad? Entonces ya, pues crean un ídolo un becerro de oro, ¿verdad? Y Dios se da cuenta y le dice a Moisés, ¿sabes qué? Apúrale porque abajo ya están cambiando de partido político, ¿no? Entonces baja Moisés, se da cuenta de lo que hicieron y se enoja, ¿verdad? Entonces en ese momento Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Déjame eliminar este pueblo. Yo voy a hacer una nación grande de ti, pero este pueblo vamos a exterminarlo. Ese tipo de comentarios, ese tipo de relaciones es el que tenía Moisés con Dios. Es una relación muy íntima. Entre los dos están decidiendo, por así decirlo, el destino de toda una nación. Sí, Dios estaba conversando con Moisés sus planes que tenía, ¿verdad? Y Moisés decía, espérame, o sea, ¿qué estás pensando? ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Que nos sacaste con gran poder y luego para que nos mates aquí en el desierto? Imagínate lo que van a hablar de ti, ¿verdad? No, dice, no conviene esto. Entonces ora a Dios y le pide misericordia para su pueblo y Dios lo perdona al pueblo, se arrepiente en ese momento. Y eso me sorprende tanto porque tú esperas que Dios con su infinita sabiduría y poder y autoridad sobre todo tome sus decisiones y sean inamovibles, ¿sí? Nosotros pensamos en un Dios así regularmente, ¿verdad? Porque es el que hizo los cielos y la tierra, y tú piensas que tu entendimiento y tu pensamiento pues jamás van a estar al nivel ni a la altura ni mucho menos, y quizás es cierto, no van a estar a la altura de él. Sin embargo, el Señor no está compitiendo ahí con Moisés, sino es una plática de una decisión. Pasó de un nivel de ser una criatura a ser un siervo de Dios, cruzó un nivel tan importante y tan grande que fue amigo de Dios. Y cuando tú estás en ese nivel de amistad de Dios, las cosas cambian completamente. De esto hablábamos un poquito la semana pasada ya en Laredo, Texas. Ayer hablábamos de la ley, ¿verdad? Y entramos ahí en una plática que decíamos que, bueno, está la ley del hombre y la ley de Dios, ¿verdad? La ley del hombre, bueno, pues se encarga de que cada persona reciba lo justo y tenga una vida justa, ¿verdad? Si alguien quiere obrar en contra de alguien más, pues hay leyes y estatutos y se establecen, ¿verdad? Para que cada persona se asegure que su individualidad es respetada, ¿sí? Y se crean las leyes, y cientos y cientos de leyes en cada país, ¿no? De acuerdo a sus ideologías, tradiciones o lo que sea. Pero esa ley que crea el hombre se enfoca en el hombre. La ley de Dios se enfoca en Dios, en su amor, en su misericordia. Hablamos y decimos, ¿cuál es el principio básico de la ley de Dios? Y nos vamos a ir ¿me acompañas, por favor? Sabemos que la ley de Dios fue entregada a Moisés, ¿sí?, a su pueblo, principalmente porque en ese entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel de la esclavitud, empieza un pueblo con un cierto desorden, por así decirlo. Entonces, para poder gobernar un pueblo tenía que haber leyes. Y el Señor entrega, pues, adivinen qué, los 10 mandamientos, ¿verdad? Ahí dice los 10 mandamientos, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿cuáles son los 10 mandamientos? Aguántame, regrésate tantito. A ver, ¿cuáles son los 10 mandamientos? ¿Verdad? Ahora. ¿Sí? ¿Sí? ¿No matarás? ¿Qué más? Ya se las puse difícil, ¿verdad? Exactamente. Bueno, ya vamos a ponerlos porque ya se me pusieron nerviosos. A ver, vamos a ver. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. No adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo.
honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás y no codiciarás nada de tu prójimo. Este es un resumen. En la Biblia lo viene un poquito más desarrollado, ¿verdad? En Éxodo 20 por ahí lo podemos ver. Ahora, estas leyes, Dios las pone al pueblo de Israel para asegurarse que puedan estar aptos para estar delante de la presencia de Dios. Todo el punto de la liberación del pueblo de Israel era para cubrir a su pueblo y llevarlo a una bendición, sacarlo de la esclavitud, ¿sí? El pueblo escogido de Dios. Nosotros somos sacados de la esclavitud del pecado y Dios nos cubre y nos protege todo el tiempo y pone leyes en nosotros, ¿sí? En ese entonces Dios estaba cubriendo físicamente con una nube el pueblo de Israel, y con estas normas básicas y otras tantas regulaciones que puso, se aseguraba que la gracia de Dios siempre estaba con ellos. O sea, el favor de Dios. La gracia de Dios es un favor inmerecido, ¿sí? Es decir, por sus actos no se merecían ese favor, sino cuando los hacía entrar por estas leyes y otras más, podían contar con el favor de Dios. Ellos vivían bajo una ley, ¿sí? El pueblo de Israel vivía bajo una ley. Moisés había traspasado esa barrera de la ley y había cruzado una línea y llegó a ser amigo de Dios. En la Biblia menciona 2 personas como amigo de Dios, a Abraham y a Moisés. Entonces, muchas veces nosotros se nos enseña en escuelita dominical o durante los estudios de la Biblia que la Biblia en el Antiguo Testamento se basa en la ley de Dios. Y cuando entendemos en nuestra mente qué es ley, pues como que nos podemos así rígidos, cumplimos o no cumplimos y estamos en ese debate. Y a veces nos incomodan las leyes. ¿Alguien ha roto alguna ley en su vida? Nada más una persona, wow, gloria a Dios. Por eso me encanta Agape. Todos hemos roto leyes, ¿verdad? ¿Quién no ha roto una ley? ¿Sí? Leyes de tránsito, ¿verdad? A 20 kilómetros y le damos a 200. Pues es una ley establecida, ¿verdad? Y no la respetamos. Hay leyes que pensamos que no aplican para nosotros, ¿sí? Y era el punto con el pueblo de Israel. Había leyes que pensaban que podían doblar o abusar de ellas. En el momento que alguien de ese pueblo rompió una ley de Dios, inmediatamente la presencia de Dios se iba. El pueblo enemigo que atacaba consumía, mataba, porque no estaba cubierto por Dios. Mientras no vivían bajo la gracia, es decir, Jesús en ese entonces todavía no aparecía, entonces tenían que vivir bajo ciertas leyes para que el favor de Dios estuviera en sus vidas. Moisés logró cruzar esa barrera, como les decía, esa barrera de la ley, y se basaba y logró entender el propósito de Dios en su vida. ¿Sí? La ley de Dios se resume en el amor. Toda la intención de Dios para salvar a ese pueblo y imponer tantas leyes era para que no les pasara nada durante todo ese tiempo en el desierto. Pero no era porque era duro contra ellos, sino porque los amaba. Yo creo que todos nosotros en nuestra infancia experimentamos unas reglas en casa, ¿no? Algunos conocieron la famosa chancla, ¿verdad? Y por ahí me enseñaron el video la otra vez, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me decía, ni te atrevas a chistarme los dientes, porque los vas a ir a recoger allá con la vecina, me decía. Ay, no, y te ponías a temblar, ¿no? Y era un respeto, ¿no? No podías decir cosas como ahorita la juventud se atreve, ¿no? Me acuerdo que antes mi mamá con la pura mirada nos dirigía y para allá, y volteaba los ojos y ya sabías que tenías que ir para allá, ¿no? Y con la pura mirada, ¿no? Entonces, pues, en esos momentos a veces se nos hacían muy drástico las cosas, a veces no entendíamos por qué no nos dejaban salir a jugar y aquí y allá, pero cuando vas creciendo vas entendiendo las leyes de papá y mamá, ¿verdad? Que toda la intención era para cubrirnos, para que no nos pasara nada, ¿verdad? A veces no hacíamos caso y sucedían las cosas, pero así era. A veces teníamos que aprender a la mala, ¿verdad? Entonces, vamos a la siguiente, por favor. En Mateo 5, 17 y 18,
Y aquí está hablando Jesús, dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la ley. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es decir, nosotros a veces pensamos que cuando aceptamos a Jesucristo hay ciertas reglas que no aplican para nosotros. Y no es así. Hay un camino que hay que atravesar para llegar a una amistad con Dios. Nosotros pensamos que ya recibimos a Jesucristo, oramos con Él y Él es mi amigo fiel. No es tan sencillo. Para llegar a un nivel de amistad con Dios, para llegar a una intimidad con Dios, de entender su corazón y que Él entiende el tuyo tan perfectamente. ¿Alguien tiene aquí amigos, mejores amigos? Todos tenemos un mejor amigo, ¿verdad? ¿Alguien tiene arriba de 5 mejores amigos? Nadie. ¿Arriba de 3? ¿Es difícil? ¿Arriba de 2? ¿1? Me doy, dijo el chavo, ¿no? No. Casi todos tenemos un mejor amigo, ¿verdad? O máximo 2, ¿verdad? Es difícil tener una intimidad con muchos amigos, ¿verdad? Y puedes tener amistades y ciertas amistades tienen cierto nivel de confianza. Ese nivel de intimidad no es sencillo que alguien lo tenga, alguna persona que conozcas. No es tan sencillo llegar a esa intimidad con Dios, a ese nivel de amistad. Se requieren muchas cosas. Aunque Dios está dispuesto siempre a a escuchar tu corazón, la amistad va más allá. Moisés tuvo que entender quién era, cuál era su propósito. Necesitamos tener una identidad para llegar a ese nivel de amistad. Al principio Moisés no quería nada. Cuando se arrimó a ver la zarza ardiente, Dios le llamó y le dijo, yo sé que tú te preocupas por el pueblo. Mira, vas a ir para allá con el faraón. Y Moisés empieza a tartamudear. Oye, pero ¿por qué yo? ¿Y quién dices que voy a representar? O sea, ¿quién eres tú? Le decía a Dios. Dice, yo soy el que soy, decía Dios. Y luego si voy, si no me hacen caso y si no me creen, entonces empieza un proceso, Moisés, de identidad. Una vez que ya entiende que no se va a zafar de Dios y ni de ese propósito, pues empieza a ser obediente. Nosotros en nuestra vida a veces ni siquiera sabemos quiénes somos, ni para dónde vamos, no tenemos objetivos ni propósitos en la vida. Y mientras tú no tengas una identidad correcta delante de Dios, ¿sí?, no vas a poder obedecer lo que Dios te diga y ni mucho menos tener una intimidad con Dios. Si no entiendes tú todavía que Jesús pagó el precio del pecado de tu vida y Él te hace acepto delante del Padre, no tienes que esforzarte por cumplir toda la ley como antes era, como los israelitas, porque Jesús lo hizo por ti y por mí. A través de su sacrificio, de su obediencia, Él pasó por ese proceso, ese desierto. Él abrió el camino al Padre por ti y por mí. Jesús pasó por una identidad también. Ahí en Lucas, vámonos a Lucas, a ver si lo tengo por aquí. Lucas 4, perdón. Es Lucas 2:49. Lucas 2:49, ¿lo tenemos? Amén. Muy bien. Entonces les dijo, está hablando de Jesús, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Este es Jesús hablando a los 12 años. Un poquito en contexto de este versículo, Jesús se había perdido. Bueno, Él no se había perdido, Él sabía dónde estaba. Los papás se fueron de esa fiesta, 2 días después se dieron cuenta que no estaba ahí con ellos, se regresan y los buscan y resulta que Jesús estaba en el templo con los maestros de la ley y Jesús les estaba dando una cátedra ahí, a los 12 años. Llegan los papás, oye, pues imagínate que tu hijo se pierda y lo encuentres ahí, oye, pues, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué nos dejaste? Mil cosas, ¿no? Inmediatamente Jesús, 12 años, le dice, ¿qué les pasa? ¿No saben que en los negocios de mi Padre tengo que estar? ¡Wow! ¡Qué impresionante! La identidad correcta que tenía ese Jesús a los 12 años, ya sabía lo que tenía que hacer. Si nosotros ahorita no entendemos que nuestra identidad es restaurada a través de la sangre de Cristo y que Satanás no tiene nada en contra mía,
necesitamos trabajar en nuestra identidad. Porque tú te necesitas saber que eres un hijo de Dios y que todos los recursos del cielo están a tu disposición para poder pelear esas batallas que están en la vida. El Señor va a pelear por ti sin lugar a duda, pero si no, tú no te sabes como hijo de Dios y vas a estar temeroso de todo lo que te sucede, pues no vamos a avanzar a tener una intimidad con Dios, porque no vas a saber si mereces estar delante de Dios o no. Jesús sabía a esa edad que era hijo de Dios y que ya tenía que estar trabajando en las cosas de su papá. Cuando tú trabajas en tu identidad y entiendes la gracia y el favor que tienes a través de la sangre de Cristo, ¿sí? Para empezar ahí, Satanás empieza a temblar. Porque tú sabes lo que puedes lograr en Cristo Jesús y Él sabe también. Y no se empieza a meter contigo, ¿sí? Le va a pensar 2 veces. Muy bien. Luego, hay un desarrollo, hay un proceso, y era parte de lo que platicábamos ayer, la ley. Definitivamente hay regulaciones que Dios pone para que siempre estemos obrando bajo su cobertura, que caminemos bajo su cobertura. A partir de que yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, la gracia de Jesús empieza a operar en mi vida, ¿sí? Cuando yo estoy bajo la cobertura de esa gracia, el poder de Dios empieza a operar dentro de la gracia. Sí, si yo soy obediente a lo que Jesús me dice, ¿sí? Pues Él me va a proteger, ¿verdad? Porque Satanás no va a hacer nada contra mí, no estoy saliéndome de la ley. Entonces la misma ley me va a cubrir todo el camino que yo tenga. Pero me va a cubrir hasta cierto punto, ¿sí? Moisés tuvo que ser obediente ante los mandatos y tuvo que pasar por ese periodo de obediencia. Jesús pasó por lo mismo. Cuando Jesús recibe al Espíritu Santo en Lucas 4, vámonos a Lucas 4, por favor. Lucas 4:1 dice, Jesús, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado, ¿por qué? Por el Espíritu al desierto. Jesús, con la identidad correcta, después de haber sido bautizado en el Espíritu, dice, lleno del Espíritu Santo va y es llevado al desierto por el Espíritu, es decir, fue guiado por Dios. Cuando tú y yo entendemos nuestra identidad y somos obedientes, el Espíritu Santo nos va a empezar a guiar donde quiera que tengamos que ir. Si yo quiero ir para acá y el Espíritu quiere ir para allá, pues me va a decir, hey, regrésate, ¿verdad? Necesitas saber, como decía el amigo de ayer, como decía Carlos, cuál es tu norte, ¿verdad? Necesitas saber dónde está el norte de Dios. Me gustó mucho ese comentario de un amigo que platicaba ayer, ¿sí? Todos necesitamos entender dónde está el norte, dónde quiere Dios que estemos. Y ahí empieza a operar la obediencia de nosotros en Él. Cuando nosotros empezamos a obrar en esa obediencia, nos vamos acercando cada vez más y cada vez más al Padre, a su corazón. Hay una línea muy delgada que divide los hijos obedientes que los amigos de Dios. Y esa línea es la que queremos cruzar. Mientras yo me meta bajo la cobertura de Dios, voy a ir caminando en su gracia. Cada dificultad que tenga, la gracia y el favor de Dios va a ir caminando conmigo todos los días de mi vida. La gracia opera cuando tú no te mereces ese favor, es decir, no es por las obras que hagamos, no es porque cumpla toda la ley que me merezco que Dios me ayude, sino por ser hijo de Dios, así nada más de sencillo, porque me ama, su gracia va a operar en mi vida. Aunque yo piense que estoy en un ministerio y piense que debo recibir algo por el ministerio, es decir, un favor, no sé, soy maestro de escuelita dominical y tengo una necesidad en mi trabajo, pues yo no puedo ir a decirle a Dios, ¿sabes qué? Pues yo trabajo en la escuelita dominical, espero que me ayude. No, ¿verdad? Pero te digo una cosa, a veces así somos. Oye, Señor, pues si yo te sirvo, ¿por qué me está pasando esto? Como que quieres poner en una lista lo que haces por Él contra el favor que recibes, y no es así. El Señor, ciertamente tienes tu recompensa por servirme, pero lo que tú piensas que mereces, yo te voy a dar 10 veces más.
pero no porque te lo merezcas, sino porque te amo, ¿sí? Esa es mi gracia operando en ti. No dudes nunca que yo te voy a apoyar en todo lo que tú necesites, porque mi gracia y mi favor van caminando contigo, y en la medida que tú me honres, dice que va a sobreabundar el favor de Dios en mi vida, y eso es gracia al 100 por 1 en mi vida. Y eso está muy padre, ¿sí o no? Amén. No los veo muy convencidos de eso, ¿verdad? Entonces Dios nos va enseñando que hay que operar bajo su gracia. Ahora, Jesús va al desierto y empieza a ser tentado por Satanás, ¿sí? A ver, si es cierto que eres hijo de Dios, convierte esa piedra en pan, ¿verdad? O tírate desde allá arriba, ¿verdad? Y lo empieza a tentar. Entonces Jesús empieza a entender quién es su papá y lo conoce tan bien que dice, no, pues mi papá, pues yo tengo todo en mi padre, no necesito nada de esto, ¿sí? Y luego dice que Satanás huye, ¿sí? Cuando termina ese proceso de entender quién es papá, de entender exactamente quién era él, viene algo maravilloso en Lucas 4, 14. Lucas 4:14 dice, ¿y Jesús volvió en qué? En el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra y de alrededor. Fíjense bien, Jesús a los 12 tiene una identidad bien definida, inicia su viaje al desierto guiado por el Espíritu Santo en obediencia, ¿sí? Ahí empieza a cumplir las leyes de Dios, ¿verdad? Porque le dice el Espíritu, vete para allá, y va para allá, para el desierto. En el desierto pasa todo ese periodo de tentación. Es un periodo de entendimiento y conocimiento con el Padre. ¿Y quién era Él? Era una intimidad con Dios. Cruza esa línea de ley y se pasa a la línea de una intimidad con Dios en ese desierto. Cuando tiene esa intimidad con Dios en el desierto, ya no regresó lleno del Espíritu Santo, sino ¿cómo regresó? En el poder del Espíritu Santo. Cuando tú cruzas esa línea y tú tienes ese nivel de intimidad con Dios, automáticamente entiendes el propósito de Dios en tu vida, entiendes su corazón, sus pensamientos, todo lo que Dios quiere para tu vida lo empiezas a entender. Empiezas a entender el por qué suceden las cosas y va más allá. La gracia no nada más la usas para ti, sino ese poder que opera en la gracia, empiezas a ser instrumento para los demás. Entonces, el favor de Dios ya no nada más es contigo, sino con los que te rodean. Ya no nada más es la llenura del Espíritu Santo, sino es el poder de Dios caminando contigo. Todo lo que tú empiezas a declarar con tu boca, cada puerta que tocas se empieza a abrir porque el poder de Dios va contigo. Lo que tú declares empieza a suceder en el mundo espiritual porque el poder de Dios está contigo. Porque la intimidad de Dios está contigo a tal grado que tú dices, papá, necesitamos hacer esto, necesitamos abrir esa puerta, necesitamos declarar sanidad sobre ese niño. La sanidad empieza a operar y la puerta se empieza a abrir. Por las declaraciones que tú estás haciendo, porque sabes que el corazón de Dios está pensando exactamente lo mismo. Si el Señor está pensando llevar una bendición a cierta familia, tú vas a ir y no vas a necesitar que Dios te mande, sino de tu corazón van a nacer esa necesidad de orar por esa persona y declarar bendición sobre su vida. Y adivina que las cosas van a suceder, porque el poder de Dios va a ir contigo, porque conoces a papá tan bien, tan íntimamente, que las palabras sobran en ese momento. A veces no es necesario estar orando horas y horas y horas, sino entender el corazón de papá. Estar ahí nada más, en esa intimidad con Dios, escuchándolo, sintiendo su corazón. Ese es algo hermoso. Ese es lo que tenía Moisés con él. Moisés se perdía con él por días y días. No comía, pero tenía una intimidad tan grande que el Señor le empezó a revelar todos los planes y propósitos de su pueblo. Le empezó a entregar un manual al mini detalle de todas las reglas que tenía que hacer para que su pueblo no se perdiera. Lo mismo fue Jesús. Cada vez que Jesús operaba en un milagro, porque después de que regresó del desierto y regresó en el poder, a partir de ahí empieza el ministerio de Jesús y obrando con poder. Cada declaratoria que Jesús hacía, los muertos revivían, los demonios salían, lo reconocían y huían de su presencia, pero necesitaba
estar en el poder del Espíritu Santo para lograr su ministerio. Nuestra vida va a caminar de bendición y bendición en la medida que desarrollemos nuestra intimidad con Dios. No basta, sinceramente, hermanos, no basta con venir aquí y sentirnos bien por un momento. No. Si estamos así, siempre la gracia de Dios va a estar tratando de sanar nuestras heridas. Pero eso no es lo que Dios quiere, sinceramente. Dios no quiere que nada más cumplas la ley, sino que brinques esa línea y que te vuelvas íntimo de Él. Jesús anda buscando íntimos, personas íntimas que conozcan, que se duelan con Él. Porque cuando empiezas a tener esa relación, el que está padeciendo una necesidad te va a doler en tu corazón. ¿Sí? Y Dios va a empezar a usarte. Y vas a empezar a cumplir tu propósito cuando tú empiezas a ser usado por Dios. Sin importar si tienes habilidades o no, cuando tú eres instrumento de Dios, Dios cumple un propósito en tu vida y empieza a ser una bendición en tu vida porque estás cumpliendo tu propósito. Acuérdense de la higuera que estaba seca, ¿verdad? Pasó Jesús y estaba sin fruto y se secó por una declaración que hizo Jesús. Nosotros tenemos que dar fruto. Fuimos llamados para dar fruto en lo que sea que hagamos. No necesitamos ser expertos. Acuérdense de Daniel, ¿verdad? José. No necesitaban ser expertos, ¿verdad? Y fueron llevados a lo máximo de administración en un reino por la gracia y el favor de Dios, por la obediencia y porque actuaban en poder de Dios, tenían intimidad con Dios. Necesitamos entender que nuestra vida verdaderamente va a ser transformada en el momento que crucemos la línea de la obediencia y nos hagamos íntimos con Dios. Porque ahí es donde tú escuchas a papá, donde te va a decir las direcciones y tu estrategia. Donde te va a decir, hey, ponte abusado porque Satanás viene y esta noche va a atacar y necesitas prepararte. Si no cruzamos esa línea, mis queridos hermanos, jamás vamos a estar preparados para la batalla y vamos a ser un lastre, perdón por la expresión, a nivel espiritual. Puedes pasártela 10, 15 años en una iglesia y jamás tu vida va a ser de bendición. Porque no entiendes el propósito que Dios quiere, que seas amigo de Dios. Decía Jesús, ya no los voy a llamar siervos, sino amigos. Porque a los amigos de Dios, el Padre les da la estrategia y le cuenta los secretos del corazón de Dios. Los discípulos pasaron a ser siervos a amigos de Dios. Y Dios entiende que somos imperfectos. Dios entiende que somos imperfectos. Jesús nos hace perfectos, la sangre de Cristo a nivel espiritual. Pero sí o no, Pedro era uno de sus íntimos de Jesús, ¿verdad? Y no lo negó antes, cuando iba a ser aprendido, no lo negó ahí 3 veces, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿dónde estaba la intimidad y la amistad? Dios entendía eso, Jesús entendía eso. Y eso no dijo Jesús, ya no eres mi amigo, ya no te quiero. Jesús entiende que vamos a tener fallas, pero la búsqueda del corazón es lo que importa, el deseo de estar ahí constante. No importa las veces que nos equivoquemos, el Señor entiende. Siempre y cuando tu corazón esté ansioso de buscar de su presencia. A veces las cosas, pasamos por un periodo y se nos hace bien fácil todo, se están dando las cosas, hay bendición, la escuela está bien, el trabajo está bien, estamos viviendo, disfrutando, ¿verdad? Pero ese no nos estamos dando cuenta que estamos minando nuestra propia tumba. Cuando menos esperamos, estamos hasta el cuello. Y entonces clamamos a Dios que arregle nuestras malas decisiones. Pero te digo una cosa, la gracia de Dios es tan grande que aún en tus errores, dice, confíalos en mí, créeme, yo los voy a enderezar, yo voy a borrar esos errores de tu vida y voy a restaurar tu matrimonio, tu trabajo, tus finanzas, tu descendencia, van a ser bendecidas y prósperas. Nada más confía en mí, dice Dios. Entiende mi gracia que tengo por ti. Entiende el favor que tengo por ti. Mira cuánto te amo que di a mi hijo por ti. ¿Aún dudas que te quiero? ¿Qué más puedo hacer por ti? Dice el Señor.
Es un favor tan grande que tenemos en Dios. Es un privilegio venir y adorar a Dios. Si pudiéramos entender la magnitud que es Dios, y si pudiéramos entender el favor que tenemos en Él, de que en esta mañana el Señor nos quiere bendecir tan grandemente, pero quiere que entendamos su corazón primero, que nos acurruquemos en su hombro y empecemos a platicar nuestras necesidades delante de Él. A veces el orgullo y la soberbia nos alejan de Dios. No creemos que Dios pueda solventar alguna necesidad. O estamos viviendo un periodo tan bien que realmente no apreciamos el favor de Dios en nuestras vidas. Pero en el momento de la enfermedad, de la angustia, de la necesidad, ahí es cuando empezamos a abrir nuestros ojos a Dios y buscar de Dios. Mi hermano, no esperes a que pase eso en tu vida para buscar a Dios. Búscalo de una vez, pero no lo busques por cumplir algo, una norma, un dogma o algo, carácter social, sino búscalo para entender lo que Él tiene planeado para tu vida. Amén. ¿Te gustaría entender lo que Dios tiene planeado para tu vida? ¿Te gustaría saber? A mí me gustaría saber, porque así dejaríamos de topar con pared a cada rato, ¿no? Caminas, das vuelta a la izquierda, 3 pasos adelante y 1 a la izquierda y luego ya sales, ¿verdad? Sencillo, ¿no? ¿Sabes que Dios? Vamos a ponernos de pie. La Biblia habla que por la ley nadie es justificado, es decir, no porque haga obras voy a ser salvo, sino es por gracia. La ley es necesaria para que me dé cuenta dónde estoy parado. Si no hubiera leyes, no me pudiera dar cuenta en qué estoy pecando, en qué la estoy regando, ¿no? Una ley es como un termómetro. Aquí está la ley, ¿dónde estás tú? ¿Abajo o arriba o dónde estás? Vas censando tu situación. Es necesaria la ley, definitivamente. ¿Sí? Porque podemos darnos cuenta de nuestra condición. Las leyes sirven para orientarte, para saber en dónde vas. Pero la gracia de Dios es lo que te lleva a una justificación mucho más allá. Que el perdón de Dios empiece a operar en tu vida. Dice la palabra de Dios que Moisés se acostumbraba a hablar con el Señor cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Así dice en Éxodo 33:11. Mi relación con Dios va a determinar mi bendición. Si no conoces el corazón ni la intención de Dios, no vas a conocer tu propósito. Sí, es necesario meterse con el Señor. Es necesario. ¿Quieres que tu matrimonio sea restaurado? Ponte en intimidad con Dios. Tus proyectos, tu negocio, tus finanzas necesitan ser restaurados. Ponte en intimidad con Dios. El Señor siempre va a tener su gracia dispuesta para nosotros y su misericordia, siempre. Él nunca te va a dejar. Nunca te va a dejar. Pero así como un papá espera que su hijo crezca, estudie, empiece a trabajar en lo que le guste en su vida y sea independiente, ¿verdad? Así papá Dios quiere en la fe. Que seamos independientes, que no tengamos que estar a cada rato corriendo y llorando delante de Él. Señor, ahora sácame de este apuro. Ahora, Señora. El Señor quiere eso. El Señor quiere orgullecerse, sentirse orgulloso de ti y de mí. El Señor quiere tener ese sentimiento que cuando te vea le saques una sonrisa. Decir, ese es mi hijo. Mira nomás, confiado de mí.
Él está seguro que yo voy atrás de Él donde quiera que Él vaya. Él está seguro que cuando vaya a entrar en un lugar, mi gracia y mi poder lo va a cubrir a tal suerte que no habrá ningún impedimento para lo que Él se proponga hacer en la vida. Ese es mi hijo. Él entiende perfectamente lo que yo quiero. Él entiende perfectamente que al derramar mi hijo Jesús cada gota de sangre por Él, Él entiende toda la redención y todo el favor que tiene en mí a través de Jesús. Como papás nos queremos sentir orgullosos de nuestros hijos en todo momento. Créeme que papá Dios quiere sentirse mucho más orgulloso de ti y de mí. Pero depende de nosotros entender ese corazón de Dios. Amén. Muy bien. Vamos a cerrar, vamos a ponernos de pie y a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos toda la honra y toda la gloria, Señor. Te damos gracias por tu misericordia y tu favor, Señor. Te damos gracias que nos encauzaste a través de tus leyes para llegar hacia ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque has tenido paciencia, Señor, con nosotros. Te damos gracias porque hablas a nuestras vidas, Señor, y nos das esa dirección correcta, Señor. Padre, queremos llegar a ese punto de ser íntimos contigo, Señor, y que nos llames amigos, Señor, así como a Moisés o como a Abraham. Sé que es un título muy grande, Señor, pero también sé que depende de mí, Señor. Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu gracia que nos rediriges cuando andamos perdidos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que en todo momento tú buscas lo mejor para mi vida. Te damos gracias porque estás abriendo nuestra mente, Señor, y estás poniendo esos pensamientos en nosotros y en nuestro corazón, Señor, y nos estás mostrando tu favor y tu dirección, Señor. Padre, ya nos hemos cansado de equivocarnos tantas veces, Señor. Muéstranos tu favor, Señor. Ilumina ese camino, Señor, que debemos andar, Señor. Trae una revelación a nuestras vidas, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, Señor, de qué línea debemos seguir, Señor, de aquí en adelante, Padre. Enséñanos a ser agradecidos contigo en todo momento, Señor, desde que nos levantemos, Señor. Enséñanos a tener esa comunicación tan precisa y perfecta contigo, de entender tu corazón y escuchar cada latido, Señor, que das, Señor. Gracias, Padre bendito, porque te revelas a nuestras vidas y nos haces entender, Señor, que tu favor va con nosotros todos los días de nuestra vida, Señor. Y que tú cambias y renuevas tu misericordia cada mañana, Señor, para que mi vida sea de bendición, Señor. Yo te alabo y te glorifico por eso, Padre bendito. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pueden tomar asiento y que Dios me los bendiga.